¿Es posible, en plena crisis energética, cuidar el medio ambiente y además que tus cuentas como empresa y como directivo sean sostenibles? ¿Es incompatible el medio ambiente con la gestión económica? Hablamos con Beatriz Corredor, presidenta de Redella. Fue ministra de Vivienda y secretaria de Estado de Vivienda, concejal en el Ayuntamiento de Madrid y diputada en el Congreso. Ha sido profesora asociada en la Universidad Nebrija, EA University y la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, ha recibido reconocimientos como la Gran Cruz de Carlos III o el Premio Forinvest a su trayectoria profesional. ¿Qué tal, Beatriz? Estamos reunidos aquí para hablar de sostenibilidad y de empresa, para saber si es una contradicción cuidar el medio ambiente y además pues, tener empresas rentables, sostenibles. ¿Es conciliable la sostenibilidad económica y la medioambiental? Muy buenos días, gracias. No solamente es compatible, sino que es necesario. La sostenibilidad medioambiental y la económica pueden y deben ir de la mano. De hecho, a nosotros nos gusta decir que no hay rentabilidad económica sin rentabilidad social. Eso es uno de nuestros lemas de funcionamiento en Redella. Presides un gran grupo, crees que es Redella, que además pues, cotiza en el principal indicador bursátil español, que tiene una responsabilidad sobre el país, porque también pues, permite que el país funcione, y también pues, emplea a muchas personas. Queremos hablar contigo como directiva, como presidenta de ese gran grupo, y lo queremos hacer de la mano de compañeros, de alumnos del MBA de la UNIR, de la Universidad Internacional de La Rioja. Ángel Martín trabaja en Siemens Gamesa, tiene la responsabilidad de la ingeniería de turbinas, y Natalia Moreno trabaja en la Universidad Internacional de La Rioja, además de haber hecho el MBA, y tiene responsabilidad en ordenación académica. Natalia es psicóloga, pero hizo un MBA, y Ángel es ingeniero, hizo un MBA. En tu caso, pues las decisiones que has ido tomando en tu carrera te han ido llevando a lugares que quizás no preveías. ¿Tenías, cuando eras estudiante, la convicción de que podías llegar a tomar decisiones tan relevantes como dirigir una gran compañía como Redella? No, evidentemente que no. Yo tengo una hija psicóloga, Natalia, sí, una de mis 3 hijas es psicóloga. Ingenieros tengo 2 hermanos, o sea que tengo, sí. Evidentemente no. Yo cuando era joven, hasta los 16 años, quería ser neurocirujana. Y obviamente, bueno, tomé una decisión en un momento determinado, hice lo que ahora se llama análisis DAFO, entonces se llamaba pros y contras. Cogí un papel y empecé a escribir pros y contras y llegué a la conclusión de que no iba a ser feliz con una vida rodeada de dolor y que probablemente iba a ser responsable en algún momento del sufrimiento, incluso de la muerte de una persona por impericia o simplemente porque la enfermedad no siempre es superable. Entonces decidí que no iba a hacer medicina. Entonces decidí, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues algo práctico, por ejemplo, derecho. Esa es mi vocación jurídica. Y como jurista en la universidad, es verdad que tuve desde muy temprano veleidades políticas, me presenté a delegada de clase y de hecho fui delegada de clase, pero sí que me hacía mucha ilusión ser legislador, es decir, ver la ley desde el lado de quien la formula, ¿no? Quizá porque los juristas siempre vemos las contradicciones que hay en los textos legislativos y las posibles incoherencias que hay entre unos y otros. ¿Cómo es posible que ocurra esto, no? Luego, al final, con los años, terminé siendo diputada, ¿no? Pero no, yo nunca pensé que pudiera llegar a tomar más decisiones que la que incumbía mi profesión. Yo soy registradora de la propiedad desde hace 30 años ya. Aprobé muy jovencita, aprobé con 24 años y yo pensé real y profundamente que mis decisiones se iban a limitar al ámbito del derecho hipotecario. Luego la vida me ha llevado por circunstancias diversas que no sé si quieres que profundicemos. Bueno, me interesa muchísimo y nos interesa a todos nosotros. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Claro, básicamente es cómo de una vocación de neurocirujana a dedicarte al derecho decidiste huir de ese sufrimiento, pero también has tenido sufrimiento porque has tenido que sacar una oposición dura, has tenido que gestionar, siendo ministra, pues, decisiones complicadas, complejas, has tenido que dedicar muchas horas, sigues dedicando muchas horas. Entonces, nos interesa
especialmente saber, para los que estamos involucrados en un máster de dirección de empresas, qué habilidades tiene que tener un directivo. O sea, ahora que tú echas una mirada atrás y los últimos 15, 20 años has dirigido personas, ¿qué habilidades claves crees que tiene que tener un directivo? A ver, la formación jurídica te ayuda mucho, porque te ayuda a saber cómo funcionan las instituciones, cómo funcionan los organismos públicos y privados, cómo funcionan las empresas, las corporaciones. Y eso es una formación que después te permite construir sobre ella, ¿no? Pero es verdad que esa formación jurídica no hubiera sido suficiente para poder estar en un puesto directivo como el que ahora mismo estoy desempeñando. Yo pasé por una escuela de negocios también, ¿no? Donde todo lo que aprendí en el ministerio, que yo le digo que siempre, para que nos tengamos una idea desde el punto de vista empresarial, el Consejo de Ministros del Gobierno es el mayor consejo de administración de España, ¿no? Es el que tiene un presupuesto mayor y el que toma las decisiones más relevantes en todos los ámbitos de la vida de las personas y de las empresas. Y desde ese punto de vista es una formación que te permite ver y ordenar las herramientas que tienes para impactar la vida de la gente. Y al final, toda mi trayectoria está regida por un eje conductor, que es la vocación de servicio público. Yo parto de la idea de que todos, desde nuestro ámbito laboral, tenemos la obligación de devolverle a la sociedad parte de lo que hemos recibido, y yo, que soy alumna de universidad pública con beca de estudios y que todo en mi vida profesional se ha basado exclusivamente en el esfuerzo y no en la capacidad económica ni en relaciones personales, lo entiendo así. Entonces yo creo que hay que devolverle a la sociedad. Y eso hace que, para devolverle a la sociedad, uno tenga que ser muy exigente consigo mismo y tiene que saber cuáles son sus capacidades y estar a la altura de sus capacidades. Esto sirve para los directivos. O sea, tú, ser directivo, para empezar, tienes que saber dirigir tu propia vida, ¿no? Y tomar tus propias decisiones y ser coherente con las decisiones que tomas. Y para mí, las decisiones que tomas, hay una frase por ahí que dice: ir por ir es tontería, si hay que ir se va, ¿no? Pues si vas, vas, con todo y con el compromiso pleno, ¿no? La capacidad para dirigir equipos, yo creo que está cambiando mucho la perspectiva que hay incluso las propias escuelas de negocios están cambiando la perspectiva. Yo pasé por la escuela de negocios en 2012, entonces no se hablaba ni siquiera de propósito, se hablaba de misión, visión y valores, no se hablaba de propósito. Yo creo que la crisis económica del año 2008 y la pandemia han cambiado un poco la visión de cómo tienen que ser los liderazgos. Cada vez son menos menos verticales y más horizontales, son menos compartimentados y son más transversales. Yo creo que la pandemia y la crisis nos ha enseñado que no se puede liderar sin equipo y que el equipo no son personas que hacen lo que tú dices. Son personas que tienen que estar motivadas y convencidas y tienen que sentirse interpeladas, es decir, tienen que sentir que su capacidad es valorada y que esa capacidad construye equipo. Si no consigues un equipo transversal, flexible, desde lo que ahora se llaman las habilidades blandas, que son habilidades propiamente femeninas, es decir, no solamente valorar cuál es tu desempeño a la hora de mirar una cuenta de resultados, sino cómo ese desempeño impacta positivamente en todo tu entorno laboral y profesional. Yo suelo decirle a mi gente que el mejor test para saber si un equipo está funcionando es que la gente se ría en las reuniones de trabajo, que haya esa sensación de empatía y de libertad. Si tú das un ambiente de trabajo donde la gente se sienta con naturalidad y con libertad para expresar realmente lo que piensa, te encontrarás con personas que te dicen lo que piensan. Y para un directivo, y para mí, en mi vida profesional, lo que más me ha servido son aquellas personas de mi entorno que me ha tocado que siempre han sido personas que me reportan, personas de mi entorno que me han dicho lo que no quiero oír, lo que es incómodo de oír. Porque si no me dicen lo que no quiero oír, entonces no aprenderé nunca y por tanto las decisiones no serán correctas. Crear ese entorno para que la gente tenga confianza en decirte lo que no quieres oír requiere que se sientan libres y que sean capaces de mostrarse con naturalidad. Yo creo que esa es la cuestión de los nuevos liderazgos. Claro. Hablas de esas habilidades blandas, muy femeninas, ¿no? Bueno, hay hombres que tienen liderazgos propiamente femeninos. El liderazgo femenino no es exclusivamente las mujeres, y viceversa. Yo quería decirte que esas habilidades blandas, que tradicionalmente se ha considerado que estaban más vinculadas a las mujeres o incluso que estaban consideradas a especialidades no técnicas. Tú trabajas en una empresa, presides un grupo empresarial técnico, un grupo empresarial basado en habilidades duras. Estás rodeado de ingenieros, de ingenieras, de físicos, de químicas.
¿Cómo gestionas el promover habilidades blandas en ese mundo de habilidades duras y técnicas? Mira, antes me decías que qué hace una chica como tú en un sitio como este. Yo evidentemente soy jurista, no soy ingeniera y presido una compañía que tiene mucho de técnico, como dices, pero todas las habilidades que yo tengo que desempeñar como presidenta de este grupo las aprendí trabajando en el ministerio. Es decir, la capacidad de interlocución con las diferentes administraciones locales e instituciones públicas y privadas de dentro y fuera de España, ¿no? Entonces, ¿qué consejo de administración tengo yo? Pues un consejo tan diverso como que tengo juristas, economistas, pero tengo un físico, tengo licenciados en ciencias matemáticas, por supuesto ingenieros, como no puede ser de otra manera, juristas. Tengo un equipo un consejo de administración muy diverso con capacidades variadas, ¿no? Y esta misma diversidad se refleja en las personas que forman parte de Red Eléctrica. Decía, son habilidades duras o blandas, al final son personas. Y a mí me gusta resaltarlo porque los ingenieros también tienen sentimientos. O sea, es que aquí hablamos de ingenieros como si fueran personas que solamente saben diseñar una hoja de ruta técnica, que lo saben hacer muy bien. ¿Qué tenemos en Red Eléctrica? Aparte de tener, bueno, en Redella, de tener ingenieros de todo tipo, ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros aeronáuticos, ingenieros químicos, ingenieros de caminos, canales y puertos, ingenieros eléctricos, técnicos o sea, ingenieros técnicos, ingenieros superiores y graduados. Tenemos filósofos, tenemos biólogos, psicólogos, juristas, economistas, administrativos de diferentes tipos, periodistas, gente especialista en marketing. Es una empresa con una enorme diversidad. Natalia, creo que alrededor de la diversidad tienes alguna reflexión. Sí, a mí me gustaría saber si a lo largo de tu carrera profesional en algún momento te has sentido frenada por el hecho de ser mujer. A ver, si te digo sí. A ver, yo soy funcionaria del Estado, yo soy registradora de la propiedad y cuando accedes por oposición el sexo no es relevante, ¿no? Tú tienes que pasar una serie de pruebas y, de hecho, las oposiciones en el ámbito jurídico y en todas las oposiciones cada vez hay mayoría de mujeres, ¿no? Eso está así, ¿no? Es verdad que una vez que ingresas, yo ingresé muy jovencita y después sí que te das cuenta de que ese sesgo hacia los roles de mando masculinos estaba muy implantado. Yo llegaba a mi primer registro y cuando entraba una persona en la oficina me decían al oficial, me ha dicho la chica, y el oficial le decía, la chica es la señora registradora y donde hay patrón no manda marinero. Pero eso sí. Después, a la hora de desempeñar la profesión, sí que yo empecé a trabajar en pueblos pequeños y allí los roles estaban muy marcados. Entonces yo con 24 años tenía bastante pinta de niña y llegabas a sitios donde las personas eran personas mayores y de ámbito rural y era complicado que entendieran que tú eras la autoridad. Y eso hace que las mujeres tendamos a reiterar roles típicamente masculinos de autoridad malentendida, ¿no? De imposición. Yo muy pronto descubrí que ese no era mi perfil. Al final uno tiene que ser como es, siempre, ¿no? Y cuando vas madurando te das cuenta de que tu perfil, tú eres tú y que la capacidad de generar esa autoritas no tiene que ver con la imposición, sino con el desarrollo de capacidades y sobre todo con el ejemplarizante. Sí debo decirte que en mi profesión no he sentido esa discriminación, aunque es verdad que a las mujeres nos cuesta más trabajo llegar a los puestos representativos, incluso colegiales, porque te pilla en un momento en el que la vida profesional y la vida familiar es difícil de conciliar, pero sí en política. En política yo formé parte del primer gobierno paritario y a mí muchas veces en muchísimos medios de comunicación se me acusó de ser ministra de cuota. Yo llevaba el Ministerio de Vivienda y soy una especialista inmobiliaria. Me he dedicado en la mayor parte de mi vida al ámbito jurídico inmobiliario, medioambiental, urbanístico, administrativo y civil y la política de vivienda era todo eso. Y sin embargo se me acusaba de ser ministra de cuota. Y luego es verdad que a las mujeres se nos pone el foco en cuestiones meramente superficiales. Desde que llevas puesto, y hay muchísimo escrito sobre los estilismos de las diferentes ministras, hasta cómo es tu vida privada. En el ámbito en el que estoy ahora, incluso... a ver, yo represento una compañía que tiene un 20% de capital público, el 80% es free float y está en bolsa, pero ese 20% de capital público hace que tengamos 3 consejeros dominicales de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y que la gobernanza de la compañía sea que es este accionista referencial que propone al Consejo de Administración el presidente. Así ha sido todos los presidentes que me han precedido en Red Eléctrica y ahora Redella. Sin embargo, el hecho de que yo sea una mujer me sitúa en un foco distinto porque ahora resulta que yo estoy allí por ser amiga del presidente del gobierno y esto se escribe, ¿no? Bueno, los anteriores presidentes de Redella también tenían un perfil político
porque la función que desempeñamos es política. Tenemos que desempeñar y desenvolver infraestructuras sobre el territorio en relación con las administraciones locales y territoriales, es decir, lo que hace un ministro. Y por eso tiene toda la coherencia de que sean presidentes con una función política. Sin embargo, a mí, como mujer, se me reprocha o se me pone en mi debe un aspecto personal más allá de mi capacidad técnica. Por tanto, la respuesta sería sí. Vamos a por el segundo bloque y vamos a hablar de equipos y vamos a hablar de la digitalización y cómo pues, muchos puestos de trabajo están desapareciendo, Ángel. Cierto. Y yo le quería preguntar a Beatriz, ahora que la tecnología tiene un boom tan grande que ha evolucionado tanto desde el año 2000 hasta la época en la que estamos, ¿no? Ahora todos tenemos un móvil, un smartphone, estamos conectados, podemos hacer muchas cosas en remoto. En las grandes empresas, en las empresas energéticas, la tecnología es una pieza clave. Los mantenimientos se hacen con drones, ¿no? En Redella se vigilan las redes eléctricas con drones. En el sector eólico, que yo conozco de cerca, el mantenimiento de las palas, la inspección de si hay grietas, también se hace con drones, cuando antes era un técnico que escalaba hasta la pala a mirarlo. ¿Nos está eso llevando a un liderazgo de equipos y a una gestión de equipos donde realmente los equipos no existen y todo está digitalizado, todo está fundamentado en la inteligencia artificial, o realmente se necesita esa intuición y esa capacidad de ser un ser humano con emociones y sentimientos para realmente tomar buenas decisiones? A ver, Ángel, yo contestaría con lo último que has dicho. Lo que pasa es que me voy a extenderme un poquito más por aquello de hablar de... Yo he leído una frase del que acaba de salir como director general acaba de dejar de ser director general de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder, que dice que si miramos la historia, de cada una de las 3 revoluciones que ha habido a lo largo de la historia últimamente, la agrícola, la industrial y la tecnológica, siempre hemos salido fortalecidos después de un tiempo de convulso, ¿no? La revolución tecnológica está aquí para quedarse. Yo creo que nuestra generación, Natalia es más joven, pero nuestra generación ha vivido el avance tecnológico más rápido de toda la historia de la humanidad. Nosotros nacimos con una televisión, con un canal en blanco y negro y con un teléfono que había que meter el dedo y girar una rueda para marcar, ¿no? Y la tecnología punta que había en la facultad era una fotocopiadora. Y sin embargo ahora estamos, como tú dices, con varios smartphones, con tablets, y nos hemos aclimatado a una manera de trabajar y de vivir sustancialmente distinta a la que vivimos al nacer, ¿no? Por tanto, nos estamos adaptando rápidamente y la tecnología se va a adaptar a los seres humanos, no al revés. Existe Matrix y eso tiene que ser una advertencia, ¿no? Y es verdad que la inteligencia artificial tiene que avanzar y que se van a destruir trabajos, pero yo he leído informes, por ejemplo, del World Economic Forum, que calcula que las nuevas tecnologías van a crear por encima de 90 y tantos millones de puestos de trabajo y se van a destruir a lo mejor 70 millones, pero al final lo que estamos hablando es de necesidad de recapacitar y de actualizar la formación de las personas que tienen que encargarse de los puestos de trabajo en el futuro. También he leído que el 75% de los puestos de trabajo del futuro ahora no existen y, por tanto, los jóvenes que se están formando para trabajos que no existen. ¿Eso cómo se hace? Pues obviamente dándoles habilidades de adaptación y sobre todo teniendo muy claro que el futuro pasa por una formación continua y permanente que los juristas y los médicos saben perfectamente. Hay que actualizarse continuamente y también los técnicos. Eso de que estudias y trabajas toda la vida se ha acabado, tienes que actualizarte toda la vida, ¿no? En relación con el tema de las nuevas tecnologías, evidentemente tienen que incorporarse a todos los sectores. De hecho, los sectores primarios, en la agricultura, la ganadería, el ámbito forestal, ya tienen implementada tecnología punta y de hecho satelital. Y yo que tenemos entre nuestro grupo está Spasat, hay tecnología satelital aplicable al sector primario para saber cómo calcular, por ejemplo, la pluviometría de la tierra, la composición química, la posición de los ganados. O sea, hay capacidad de tecnología en todos los sectores y es la única manera de hacerlo. Sectores incluso tradicionales, la artesanía, el ámbito más puramente local, o la parte cultural, la ganadería, todo. Y, por supuesto, pues porque vamos a hablar de las ciencias jurídicas o las ciencias sociales, que la tecnología está apoyando el funcionamiento incluso de la justicia. Hasta se pueden hacer testamentos ya por vía telemática y se pueden hacer testimonios ante los jueces. Por tanto, la tecnología ha llegado para quedarse. Mi única preocupación es...
doble. Una, lo que hablábamos, la formación necesaria y que esa formación sea accesible para todo el mundo. Lo que no podemos permitirnos es la inequidad digital. Todo el mundo tiene que tener capacidad para acceder a estas nuevas habilidades. Y segundo, la ética. Es decir, tenemos que tener muy claro cuáles son los límites de la tecnología. Y los límites de la tecnología, en mi opinión, tienen que ser el respeto a la individualidad personal, a los derechos humanos, también a los derechos digitales. Y luego hay un límite clarísimo que es la seguridad de los estados y de las corporaciones. Obviamente la tecnología nos interpela desde el ámbito de la ciberseguridad. No solamente se manifiesta en tiempos como estos, convulsos de guerra, sino también en el ámbito de los derechos humanos. Hay sociedades en las que la tecnología impacta directamente en el control de los seres humanos y eso es algo que las sociedades avanzadas y las democracias liberales deberíamos tener muy en el foco. Beatriz, un directivo o una directiva tiene una parte importante de gestión y tiene una parte importante de cuenta de resultados. Pero hay otra parte que tiene que ver con equipos, que tiene que ver con habilidades humanas. Tú has tenido que gestionar equipos a lo largo de los últimos 25 años. Has tenido que fichar a gente, has tenido que prescindir de gente, sí. Has tenido que promocionar a algunos y a otros dejarles en su sitio. Cuéntanos cómo de difícil es esto y si a veces los sentimientos pues, no engañan y perjudican a la gestión. A ver, esto como todo es un equilibrio entre las neuronas y las hormonas, que decía un amigo mío, es decir, entre la emoción y la razón, que creo que, creo que estamos en una época en que más se está valorando este equilibrio, ¿no? Hemos pasado una época muy racional, muy fría, muy de valorar exclusivamente el desempeño desde el punto de vista de la cuenta de resultados. Y yo creo que cada vez más se valora la emoción. Yo he tenido que seleccionar evidentemente personas y lo primero que uno tiene que valorar, entiendo yo, es si la formación de esa persona, su cualificación profesional y su experiencia encajan en el puesto o la posición en la que tú quieres que se desempeñe, ¿no? Evidentemente esto es la primera decisión que tienes que tomar. También yo valoro especialmente algo que una vez me preguntaron en una entrevista cuál era el defecto de las personas que menos podía tolerar y es la deslealtad. O sea, para mí la lealtad es absolutamente crítica y la lealtad no es decir qué bien lo haces todo, qué guapa eres, sino oye, esto te estás equivocando en esto, yo creo que esto se puede hacer de otra manera y esa lealtad tiene que ser bidireccional. A una persona te tienes que dar orientaciones sobre si tú crees que su desempeño está siendo correcto o si puede hacer las cosas mejor. Yo tengo un problema que a veces tengo que pararme a reflexionar y es que la gente no adivina mi mente, no adivina lo que pienso. Entonces, a veces, cuando ya estás en un equipo que ya va rodado, uno tiende a pensar que tus colaboradores saben lo que piensan y no necesariamente. Todo el mundo tiene días mejores y peores, todo el mundo tiene problemas personales y todo el mundo cuando va a trabajar intenta que sus problemas personales se queden en casa. Pero como somos seres humanos, eso no siempre es posible. Entonces, esto yo procuro recordarme siempre, no tienen por qué adivinar tu pensamiento y por tanto dar las instrucciones claras es esencial y a veces yo creo que nos olvidamos de dar instrucciones claras. Pero no nos gusta que nos digan cosas no agradables, ni no nos gusta decir cosas no agradables, pero parece que es consustancial a la labor directiva, ¿no? Sí, las cosas se pueden decir de muchas formas y es verdad que al final todos somos seres humanos, incluidos los directivos, incluso los directivos. y a los directivos se les exige, se nos tiene que exigir, y a los directivos que además hemos pasado por política más, ser ejemplarizantes mucho más de lo del común. Hay otra palabra que me gustaría destacar que es honestidad. Yo creo que la honestidad también es lo que antes hablamos, de ser genuino. Y a las personas hay que entenderlas desde ese punto de vista y ser capaces de sobreponernos a sus problemas de desempeño. Es decir, darles la oportunidad de que crezcan, darles la oportunidad de saber en qué se equivocan para que puedan mejorar. Uh-huh. Eso no siempre es fácil, porque efectivamente, como decías, a veces hay que prescindir de las personas. Y hay que decir, esta persona, ya después de estas oportunidades que se les ha dado, acompañado, por ejemplo, de recursos humanos, que hagan un acompañamiento profesional de los planes de desarrollo directivo o los planes de desarrollo personal, hay personas que al final no encajan por error tuyo. Entonces, si tú las has seleccionado y después no encajan, el error es tuyo, pero la persona es la que va a pagar las consecuencias, ¿no? Y Beatriz, yo te lo relaciono con una cosa que has mencionado antes, que es crear un entorno de trabajo adecuado para que la gente tenga confianza, el equipo tenga confianza en decirte lo que piensa, ¿no?
Y lo que me gustaría preguntarte es, tú que has gestionado en el ámbito público y en el ámbito privado, lograr esos equipos de trabajo en uno y en otro ámbito, lograr ese ambiente de confianza, ¿has notado alguna diferencia sustancial o has tenido que emplear algún skill diferente? Vamos a aprovechar porque también Natalia tiene alguna cuestión y terminamos este bloque. Sí, yo por mi parte quería saber si cómo es pasar de la alta dirección a la parte como más discreta, ¿no? En carreras largas Sí. que tienes picos de sierra y tú lo has pasado. tenido porque has pasado de ser ministra a ser registradora, has pasado de ser concejal a ser presidenta de una gran empresa. Sí. ¿Cómo es todas estas cuestiones que te plantean Ángel y Natalia? A ver, empezando por Natalia, yo creo que todo directivo tiene que ser discreto, o sea, es decir, no se tiene que notar tanto. O sea, si estás en un equipo, si no eres discreto, es porque tu equipo no está haciendo lo que hablábamos, ¿no? De dar confianza y que se comporten con naturalidad. He pasado por momentos en los que, a ver, mis hijas me dicen, mamá, tu problema es que nunca has tenido jefe. Sí, es verdad que he tenido jefe, pero he tenido jefe que he sido el presidente del gobierno en algún caso, ¿no? Y ahora pues puedo tener más jefes que son diferentes ministerios y demás. Pero sí que es verdad que siempre he tomado decisiones por mí misma, ¿no? Y eso hace más complicado cuando hay una persona que te dirige o que toma decisiones por ti. Yo llevo muy mal que decidan por mí, pero la capacidad de dar ese paso atrás, desde el punto de vista personal, es un poco aquello que le susurraban al oído al César de recuerda que eres mortal. Pues es un poco así, es tener muy claro y tener los pies en el suelo de que tu paso por determinados puestos políticos, o en el caso en el que estoy, no es eterno y que entras y sales y por tanto tienes que salir con dos criterios. Primero, intentando haber dejado las cosas mejor de lo que te las encuentras, que eso es lo que yo siempre quiero, dejar las cosas mejor de lo que me las encuentra, según mi conciencia, luego eso será obviamente opinable, y no aferrarte. Y para no aferrarte, la mejor forma es rodearte de la gente que te ha rodeado siempre, tus amigos y tu familia, que te van a decir claramente, oye, no te pases, no eres tan lista, no eres tan guapa, no eres tan estupenda y te vas a ir a otro sitio después. No despegar los pies de la realidad, no dejarte meter en la burbuja de las noticias y un poco esto, glamour que tiene todos los temas políticos de empresas. Algo te me he dejado sin responderte. Sí, hablábamos de crear ese ambiente de confianza si en la gestión de lo privado o la gestión de lo público has notado diferencias. Mira, en el ámbito del ministerio hay determinados puestos que tú no eliges, que son los que hacen funcionar la administración. O sea, hay en la Administración General del Estado, la capacitación técnica y profesional de los altos cargos que no son elegibles por políticos es excepcional, pero también la de los cargos que son elegibles. Los secretarios de Estado y subsecretarios son personas que dedican a la política un tiempo de su vida profesional, generalmente con una retribución menor, por sentido de Estado y por lealtad a su país. Y por tanto, desde ahí, de la perspectiva de la gente que no se mueve cuando llegan los políticos es que saben que los políticos se van. Y por tanto, gestionar eso desde un ámbito de la confianza no siempre es fácil, porque saben que te vas a ir. Entonces, ellos se quedan y tú te vas. En el ámbito de la empresa es una visión un poco distinta, porque es verdad que en la administración pública los tiempos de impacto de las decisiones que tomas son mucho más largos. O sea, tú puedes tomar una decisión que va al BOE, primero desde que tú la tomas hasta que va al BOE pasa mucho tiempo, y una vez que ha ido al BOE, que simplemente esa política cuesta tiempo, ¿no? Y yo puedo ponerte el ejemplo, por ejemplo, del impulso de la política de rehabilitación que yo intenté a partir de 2008. Sin embargo, en la empresa sí que tienes una capacidad de impacto más rápida. La toma de decisiones es más ágil, está todo más engrasado, la disponibilidad presupuestaria también es más fácil y, por tanto, las decisiones te da tiempo a ver que se ejecutan. Entonces, esto hace que también que los equipos estén... quizá lo que falta en la administración pública es alinear mejor los incentivos para que las personas se sientan motivadas y se sientan parte de un proyecto, parte de tu proyecto, y que sientan que lo que ellos aportan tú lo consideras y lo tienes en cuenta a la hora de tomar la decisión del proyecto. Si el proyecto lo sienten como ajeno, nunca se van a sentir involucrados. Beatriz hablaba al principio de esta conversación sobre la misión, sobre la visión, sobre los valores y sobre el propósito. En el MBA de la UNIR se ha hablado mucho de estas cuestiones que tienen que ver con la estrategia. Vamos a dedicar esta última parte a esa visión, ¿no? Y cómo de complejo en este cuarto de hora es mantener la visión. Parece que todo cambia, parece que todo es líquido, todo es voluble, incluso hasta en la energía y en el medio ambiente. Acabamos de conocer hace unas semanas la nueva taxonomía de las energías limpias europeas y ha cambiado, o por lo menos nos cambia el terreno, ¿no?, en el que jugábamos. No queremos tampoco dedicar este tiempo que está
más orientado hacia la gestión empresarial que hacia la parte más técnica, medioambiental, pero es difícil, ¿se te hace difícil para ti mantener la visión con tanto cambio a tu alrededor? Una vez cuando yo estaba en el ministerio, en una entrevista me preguntaban, ¿el gobierno improvisa? Recordad que estábamos en plena crisis de 2008, ¿no? Y recuerdo que yo contesté que si por improvisar se entiende la capacidad de adaptarse rápidamente a circunstancias no previstas, sí, el gobierno improvisaba. Y yo creo que ahora mismo la improvisación es una habilidad absolutamente imprescindible para gestionar gobiernos y equipos, porque efectivamente todo cambia muy rápidamente y están ocurriendo cosas muy rápidamente y muy imprevistas. Yo he leído bastantes comentarios que comparan el primer tercio del siglo XX y el primer tercio del siglo XXI. Tuvimos pandemia, guerra y crisis económica, que es lo que estamos teniendo aquí, crisis económica, pandemia y guerra, ¿no? Pero tenemos unas herramientas que no tenían en el siglo XX, ¿no? Y tenemos la obligación de tomar esas herramientas, aprender y tratar de aplicarlas para el futuro. La tecnología es un factor claramente disruptivo, cambia a mucha velocidad y cambia mucho lo que hemos hablado, la idea de las personas desde el punto de vista emocional. Yo creo que la pandemia nos ha dejado claramente ese aprendizaje. No hemos hablado del teletrabajo, pero el teletrabajo también supone una enorme disrupción en la forma de gestionar los equipos, porque evidentemente la flexibilidad ha llegado para quedarse. Lo que no podemos pretender es que los equipos estén siempre dispersos en su casa y que sean números intercambiables, ¿no? Eso hace que se deshumanicen. Pero evidentemente la capacidad de improvisación y la capacidad de adaptabilidad es necesaria. En el ámbito energético, esta adaptabilidad no va a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz sí que es una constante física que es muy tozuda, como toda la física, y por tanto, por mucho que se empeñe el BOE, las leyes de la física son imperturbables, como sabe bien Ángel, ¿no? ¿Por qué digo esto? Todo el sector energético, que ahora mismo tiene una relevancia crítica en la vida de las personas, de las empresas y de los gobiernos, porque se está utilizando la energía como un arma de guerra, la configuración de un sistema diferente no se puede hacer de forma instantánea, como va la luz. Hace falta hacerlo de forma comprometida pero gradual. Y por tanto, también en este ámbito tenemos que tratar de mantener la visión a largo plazo, que es lo que al final hace un consejo de administración, mantener firme el timón, pero con la capacidad de adaptación. Nosotros aprobamos, por ejemplo, nuestro plan estratégico en el año 21 y ya lo hemos revisado, porque ha cambiado las exigencias de la Unión Europea en cuanto a la implantación de energías renovables, en cuanto a la eficiencia energética y en cuanto a las emisiones de CO2. Entonces, en cuanto te cambia la meta, tienes que cambiar tu estrategia, tienes que cambiar por lo menos las metas volantes. Los planes estratégicos de 10 años realmente no tienen ningún tipo no pueden mantenerse de forma inestable, pero la visión a 10 años sí es necesaria. Por tanto, la transición energética y la transformación digital han llegado para quedarse. Esos son los ejes conductores, hay que ir hacia allí. Tenemos que tener en cuenta que ese camino tiene como requisito no dejar a nadie atrás, tiene que ser una transición justa. Tienes que ir incorporando a la gente a las capacidades digitales y tienes que ir incorporando a la gente a esa energía renovable sin que eso suponga un paso atrás o que deje atrás comunidades en aquellas zonas donde la energía tiene que cambiar, por ejemplo, las zonas de carbón, las zonas mineras, las zonas de gas o por ejemplo, en el ámbito de las centrales nucleares en España. Lo que sí ha pasado es que esta visión a 2050 se ha acelerado. Hasta la Unión Europea está adelantando sus exigencias de incorporación de renovables en el mix energético a 2030. España las tiene muy altas y el camino es sin retorno. ¿Cómo hacer esto en un momento en el que se está prescindiendo por obligación de las energías renovables? Pues de hacerse una necesidad virtud. Ese es el signo de los tiempos. ¿Y tienes algún referente empresarial? ¿Tienes algún referente directivo? ¿Hay alguna empresa que miras, algún directivo o directiva que especialmente sigues porque consideras que es un ejemplo a seguir? Porque nosotros en el máster en Administración de Empresas pues enseñamos también las biografías de directivos y directivas, enseñamos el desempeño de grandes compañías. En tu caso, ¿en quién te inspiras? Yo en Redella. A ver, no lo digo porque yo presida Redella, ¿no? Pero es que es verdad que es una compañía, cuando yo me aproximé a ella la conocí absolutamente pionera en todo. O sea, Redella ha adoptado
las exigencias de lo que ahora conocemos como ESG, toda la política empresarial basada en la sostenibilidad medioambiental, social y la gobernanza, desde mucho antes de que fuera obligatorio. Lo hemos hecho desde arriba hacia abajo, desde el propio Consejo de Administración, la Comisión de Sostenibilidad, los compromisos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los planes de sostenibilidad, los compromisos de preservación de la biodiversidad, los compromisos de reducción de emisiones, que acabamos de volver a actualizarlos. Por tanto, y luego también, sin que nadie lo exigiera, antes de que fuera obligatorio, la cuestión de la diversidad de género, la cuestión de la igualdad y el sesgo a favor de las mujeres para que hubiera cada vez más promoción de mujeres. De hecho, tenemos el primer Consejo de Administración paritario del IBEX fue el nuestro. También tenemos paridad en el Consejo en el Comité Directivo y también en el ámbito de la gobernanza. Hemos incorporado la rendición de cuentas en informes que no son obligatorios. Lo último que hicimos fue que nuestro plan de sostenibilidad y todo el informe de sostenibilidad se sometió a la consideración de la Junta General, cosa que no es obligatoria. Entonces, Redella es muy ejemplar en la anticipación de todo aquello que va a ser obligatorio para las compañías y por eso me parece que realmente merece la pena echarle un vistazo como ejemplo y por tanto me tengo que esperar en ella porque lo es. Como directiva, yo tengo que citar a Cristina Garmendia, es buena amiga mía desde que la conocí en el gobierno. Creo que su trayectoria también es un poco paralela a la mía, pero ella tiene mucha más vinculación con el mundo privado. Ha estado en grandes empresas y también ha estado en el emprendimiento. Ella ha gestionado y ha creado sus propias empresas. Ahora gestiona una organización súper potente como Escotec. Yo creo que Cristina Garmendia es un ejemplo de un liderazgo adaptado a los tiempos y le tengo mucha admiración personal y profesional. Hemos hablado, Ángel, de Cristina Garmendia. Vamos como un ejemplo de directiva que ha sido capaz de conciliar lo público, lo privado, lo grande, lo pequeño, lo nuevo, lo incumbente. Vamos a terminar con una pregunta que va a hacer Natalia de cara a las personas que están iniciando pues, sus carreras profesionales, a las personas que quieren ser directivos, que quieren y que aspiren a ser como Beatriz Corredor. Ay, por Dios, qué cosas. Bueno, yo creo que nos llevamos muchos aprendizajes ya, pero si puedes dar un consejo a los futuros directivos, ¿qué dirías? Bueno, yo dar un consejo cuando yo nunca pensé que fuera a ser directiva es complicado, pero yo creo que lo hemos ido un poco hablando, ¿no? Lo primero, formación. O sea, no se puede aspirar a dirigir nada si no te formas claramente, ¿no? Formación, primero, protegerse uno mismo y crecer uno mismo, aunque sea con el ocio también enseña, y después formación. La formación ni siquiera tiene que ser muy especializada, simplemente formación que te dé habilidades que no tienes. Yo creo que el paso por una educación de posgrado es absolutamente imprescindible, ¿no? Yo pasé por un posgrado ya mayor, ya después de salir del ministerio, pero bueno, evidentemente no estaría donde estoy si no hubiera hecho un posgrado. Después, ser uno mismo siempre. O sea, sé que no es de Abraham Lincoln, se la adjudicó a Abraham Lincoln, pero no es suya la frase que dice que tú puedes engañar a poca gente mucho tiempo, pero no a mucha gente mucho tiempo. Y al final tú tienes que ser tú. Si tu perfil encaja en un sitio estupendo y si no, habrá otro sitio para ti. Y ser consciente de tus capacidades y ser genuino. Es que la honestidad y la ética me parecen absolutamente claves. Yo creo que ahora mismo es el tiempo de la ética, de la honestidad y de la formación más humanista, es decir, no solamente técnica, que es imprescindible, y por técnico también los juristas son técnicos, es otro tipo de técnica, pero son técnicos, sino la formación humanista, que te permita adaptarte a los cambios que van a venir sí o sí. O sea, encerrarse ahora, hasta los ingenieros, que son gente con una formación súper técnica, necesitan formarse en habilidades complementarias, porque no saben cómo las van a tener que desempeñar en el futuro, ¿no? Por resumir, formación, ética, honestidad y ser uno mismo. Y luego, me permitid que diga una cosa más. Tejer redes de solidaridad y buscar referentes. Yo creo que la obligación de los que hemos pasado ya es ser mentores para los que están por venir. La mentoría y las redes de solidaridad, sobre todo entre chicas, ayudan muchísimo el desempeño personal. Que nadie se sienta solo en momentos en los que tiene que haber, como tú decías, dientes de sierra, altibajos. Buscar un referente, mentor y buscar una red de solidaridad entre tus iguales ayudará a pasar los malos momentos que los habrá. Y los dientes de sierra cuando estemos en la parte baja del ciclo vital. Vamos a vivir largas carreras profesionales. Empezamos a trabajar a los 20 y pocos años. Vamos a formarnos toda la vida y trabajaremos más allá de los 60 años, más allá de los 65 años, porque también la salud nos lo permite y porque la tecnología lo ha hecho posible. En esas largas carreras, Beatriz Corredor nos ha dejado algunos mensajes y algunos consejos muy útiles. Algunos tienen que ver con el esfuerzo, otros tienen que ver con la vocación de servicio. Siempre seguir formándose y nunca olvidar que detrás de los números hay personas
y que detrás de los consejos de administración hay territorios a los que ayudar, servir y que mejoren. Lo hemos hecho de la mano de un ingeniero, de una psicóloga, de una abogada, de una licenciada en Derecho, de una registradora de la propiedad, hoy presidenta de una gran empresa, y de un economista profesor de la UNIR. Esta diversidad también demuestra el signo de los tiempos y cómo pues, hay que gestionar la diferencia. Muchas gracias, Beatriz, Vosotros. y a los compañeros y colegas alumnos también. A todos los que nos habéis seguido, os convoco para la siguiente edición de Visión CEO, en el que tendremos pues, la oportunidad de hablar con un consejero delegado, esta vez con un hombre, que es Juan Ramón Pérez, que es el consejero delegado de un grupo empresarial como Eulen, que es uno de los grupos empresariales con más trabajadores de España.